Yo se lo escucho bien, Ok, voy a- compañeros también. Bueno, la clase de hoy es sobre el descubrimiento del ADN. Los objetivos de esta clase son determinar la caracterización inicial del ADN, describir el papel de los físicos, los químicos que participaron en elucidar la estructura del ADN, dentro de ellos, y los vamos a mencionar a lo largo de la clase Rosalind Franklin, Watson y Crick. Describir la estructura y la función del ADN que conocemos hasta el momento y aplicar los mecanismos, las funciones y usos de la estructura del ADN en el cáncer humano. Vamos a iniciar hablando sobre Rosalind Franklin y el papel en la descripción de la estructura del ADN, una pequeña reseña de ella. Rosalind Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres. Era la cuarta de 5 hijos de una familia que gozaba de una buena posición económica. Su papá era banquero y esto pues le permitió darle educación de nivel superior a todos sus hijos. Ella a los 18 años estudia química en el Newman College. A los 22 años se graduó, hizo un fellow en el Laboratorio de Química y Física de Cambridge. Ahí mencionan que desarrolló todas sus habilidades en investigación y logró terminar su tesis doctoral en 1945. Dentro de sus primeros trabajos fueron en la Asociación Británica para la Investigación de la Utilización de Carbón como parte del aporte y del esfuerzo de los británicos durante la Segunda Guerra Mundial y murió en 1958 a los 37 años por cáncer de ovario. Mencionan algunos artículos por carcinomatosis y mets pulmonares por la exposición durante todo su trabajo de cristalografía de rayos X. En febrero de 1947 aceptó un trabajo en París en el Laboratorio Central de Servicios Químicos, en donde aprendió la técnica de cristalografía de rayos X, logró describir diferentes tipos de carbón y logró diferenciar aquellos a los que se les aplicaba grafito al aplicarles, que generaban grafito al aplicarles calor. En 1950 postuló una estadía en el laboratorio King's College de la Universidad de Londres. Aquí en París publicó más de 10 trabajos y fueron reconocidos por sus importantes análisis en las conclusiones. La verdad le iba bastante bien según los artículos en París, pero en 1950 postuló a esta estadía en donde John Randall era el director de un equipo multidisciplinar de químicos, biólogos y físicos. Trabajó o se le asignó desde el inicio a trabajar con Wilkins, aunque pues no tenía condiciones iguales que Wilkins o que todos los hombres. Incluso en los artículos menciona de que no podía tomar en la misma sala de té que los hombres. Ahí empezó a trabajar en cristalografía de rayos X y aunque ya se conocía la estructura del ADN, que era un polinucleótido, fue escrito por primera vez en 1938 por Asbury. Más adelante, Rosalind Franklin describió que la estructura que encontró Asbury era la forma A y B del ADN, era una mezcla. Y pues continuó todos sus experimentos de cristalografía de rayos X con Gaussian hasta 1952, que en su intento número 54 fotografió el patrón de difracción de rayos X de fibras puras de ADN. A esta foto la llamó fotografía 51 y reveló pues información sobre la estructura tridimensional del ADN y permitió comprender el papel del ADN en la herencia. Para ese momento, Rosalind Franklin ya sabía, como pueden ver acá, esta X, la foto 51, que el ADN era una estructura de doble hélice y estaba estudiando o trabajando en cuáles eran los enlaces que los mantenía unidos a la doble cadena, que eran enlaces de hidrógeno iónicos y que era lo que le daba esa, que era lo que mantenía la forma de la molécula. La foto 51 utilizó fibras puras de ADN que se describieron después hasta 1970 y presentó un patrón de difracción para la forma B del ADN que mencionaba que era una forma más húmeda que la forma A y realmente pues esto lo veía a través de la técnica de difracción de rayos X, aunque Rosalind Franklin, perdón, no reveló per se la estructura del ADN.
sí dio a conocer las características o los elementos claves sin los cuales pues después más adelante Watson y Crick no podrían elucidar la estructura del ADN. Incluso Wilkins, sin el permiso de Rosalind Franklin, les enseñó en la foto 51 a Watson y Crick y las características más importantes que ella describió en ese entonces fue que tenía doble hélice y la localización de los fosfatos hacia el exterior. La forma en que los investigadores pues aplicaban esta técnica de cristalografía de rayos X era que en un tubo de rayos X colocaban un cristal puro y los haces o los rayos X atravesaban este cristal. Estos haces pues eran más cortos en longitud y tenían más energía que la energía visible, entonces atravesaban el cristal y adentro interactuaban con los electrones de los átomos dentro del cristal y dejaban una película atrás con la que se podía ver el patrón de difracción del cristal. Las contribuciones de Rosalind Franklin a la elucidación, perdón, de la estructura del ADN fueron que las hebras de ADN eran helicoidales, determinó la distancia entre los nucleótidos que tenían una distancia de 34 nanómetros, el radio del ADN, describió que existía en cada giro de la molécula de ADN 10 nucleótidos, ahora más exactos 10.4 nucleótidos, mostró que las bases de ADN se enfrentan al interior de la hélice y los grupos fosfato junto con el azúcar se encuentran hacia el exterior. Y también concluyó que el ADN pues contenía dos fibras. Entonces, dentro de el artículo que nos mandó el doctor, habían ciertas preguntas. No sé quién nos puede contestar si leyeron el artículo u otros artículos y pues participar y decir si para ustedes consideran que hubiera sido posible describir la estructura del ADN sin el trabajo de Rosalind Franklin después de lo que mencionó. ¿Y qué es, voy yo? Pues la Va. primera, pues, no. La verdad es que Rosalind Franklin, pues descubrió bien el ADN y sin ella, pues, no creo que Watson y Crick hubiera descubierto algo más. Pues realmente ellos se basaron en la foto 51 para poder más adelante armar el modelo hipotético que fueron trabajos diferentes. Rosalind Franklin utilizó matemáticas y distancias para poder elucidar o para poder llegar a esas conclusiones que realmente no las publicó. Y Watson y Crick utilizaron esta foto 51 para armar su modelo hipotético que lo hacían como uniendo las formas las piezas de un rompecabezas. Entonces, a mi parecer, tampoco hubiera sido posible que ellos pudieran elucidar la estructura del ADN sin los aportes, no solo de Franklin, de otros personajes que voy a mencionar más adelante. Otra de las preguntas, ¿considera que ha existido una resistencia a reconocer la labor de Rosalind Franklin y su papel en descubrir la estructura molecular del ADN y a qué se debe? Pues yo considero que sí. Primero, hubo como, hemos vivido en un mundo machista, donde la mujer antes pues estaba relegada a otro plano, y solo por el hecho de ser mujer, y justo como decías, que había donde decían que se quejaba de trivialidades porque no podía compartir como la misma sala de té y esas cosas, te das cuenta de que desde ahí ya para ellos el haber, incluso hubo cuando Watson y Crick publicaron su artículo en la revista, en la Nature, con esta propuesta de su estructura para el ADN, en uno de los párrafos decían, o sea, citaban a Rosalind Franklin y le agradecían sus resultados, como bien decís, experimentales no publicados y sus ideas. Entonces, solo con decir sus ideas y no publicados le estaban restando como el mérito y la importancia de lo que habían, pues, descubierto, ¿no? Y después está este libro de La doble hélice, que era una crónica, pues, bastante personal del descubrimiento de la estructura. Entonces ahí Watson decía que el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona, como que diciendo que eh, se estaba metiendo en lugares donde no le correspondían. Entonces, vemos que
la resistencia que sí existió en reconocer la labor y su trabajo fue pues bastante marcada. Y uno, por ser mujer. Dos, yo digo que celo probablemente de Watson Crick y de Wilkins, que era el otro, porque incluso ellos tres son los que ganan el premio Nobel de la medicina, ¿no? Y Lo compartieron, Watson y Crick, y lo compartieron con Wilkins más adelante, sí. eso, Y también mencionar que era el año 1950 y en ese entonces, cuando Rosalind estudió, a las mujeres les restringían el acceso a estudiar y si les dan, o sea, el título de licenciatura era un título de licenciatura nominal, no era real, entonces no tenían los mismos derechos que un licenciado. Ujú. Gracias, muchas. Antes de Rosalind Franklin, en 1869, Friedrich Michel descubrió una estructura distinta en el núcleo de la célula a la que denominó nucleína. Luego, un estudiante de Michel que se llamaba Altman en 1898 logró separar de la nucleína las proteínas y encontró una macromolécula bastante ácida a la que denominó ácido nucleico. Más adelante, por los mismos años, Kossel encontró que la nucleína contenía bases nitrogenadas que tenían dos características, púricas y pirimidínicas. O sea, doctora, Levin, que usted dice que Pedro y usted creen que si Rosalind sin la foto 51 no se hubiera descubierto el ADN, que no supiéramos todavía qué es el ADN, ni se hubiera formado una hipótesis. no, claro, sí, al momento sí, ya, doctor. Sí, Pero sí fueron importantes los aportes de Franklin para llegar a lo que ahora conocemos. Que porque una lo descubrió sin saber que había descubierto, ¿verdad? Y los otros fue su astucia de interpretar la foto, aunque ellos no la habían tomado, ¿verdad? Que, Sí, y sí. eso es que aunque sea uno muy sabio, no deja de ser mezquino, ¿verdad? De apoderarse del trabajo de las otras personas. Y eso sucede en todos los ámbitos. Ahí Sí. todavía no es porque sea ciencia, ni porque sea mujer, ni porque aquí es la ley del más vivo. Listo. Qué cosa. Bueno, entonces adelante, doctor. En 1919, Levin, que era un médico que se convirtió más adelante en químico y que publicó más de 700 artículos sobre la química de moléculas biológicas, fue el primero en descubrir el orden en cada cadena de los nucleótidos, pero fue una descripción bastante simplista. Para él era una estructura de tetanucleótido y que todos los nucleótidos tenían el mismo orden de una guanina, citosina, timina y adenina, y luego se repetía el mismo orden. Más adelante, en el siglo XIX, ya se conoce que esto no es así, que pueden tener cualquier orden, pero las investigaciones de Levin sí ayudaron a conocer la estructura de los nucleótidos que están formados por una base, por un fosfato y por un azúcar desoxirribosa en el caso del ADN, y las dos categorías de las bases nitrogenadas, que son las pirimidinas, que son la citosina y la timina, y las purinas, la adenina y la guanina. En 1920 se conoció la función biológica del ADN y la actividad a la que denominaron principio transformante. Este fue Griffith en 1928, hizo experimentos con cepas S o lisas y que eran letales del Streptococcus pneumoniae y cepas R o rugosas del Streptococcus. Entonces transformaba las cepas R en cepas S y demostró que estas moléculas podían cargar información hereditaria a través de la cepa S. Más adelante, en 1944, Eiber y sus colegas, MacLeod y McCarthy, extrajeron el factor transformante
y concluyeron que la molécula que porta la información hereditable es el ADN. Chargaff en 1950 se preguntaba si lo que descubrieron Avery, o sea, ya sabían que el gen un gen portaba la información hereditaria del ADN. Entonces, él se preguntaba si este ADN era igual en todas las especies y llegó a dos conclusiones. En primer lugar, señaló que la composición de los nucleótidos de ADN varía en todas las especies y que no estaba en lo cierto Levin en describirlo como una estructura de un tetranucleótido y concluyó que casi todo el ADN, sin importar en qué especie, organismo o tejido se encuentre, mantiene ciertas propiedades. A estas se les denominaron las reglas de Chargaff y que le sirvieron también a Watson y Crick para elucidar la estructura del ADN. Las conclusiones de Chargaff fueron que el total de proteínas es igual al total de pirimidines, es decir, A es igual a T, G es igual a C, que A más G es igual a T más C. En 1953, Watson y Crick publicaron en Nature, como dijo Minera, su artículo denominado La estructura molecular de los ácidos nucleicos y que marcó el tiempo y el descubrimiento de la estructura del ADN. James Watson es un bioquímico y genetista aún no muerto que nació el 6 de abril de 1928 en Chicago. Trabajó junto con Crick en el laboratorio de Cavendish, a la par del laboratorio de King's, donde estaban trabajando Wilkins y Rosalind Franklin. Desde 1951 hasta 1953, y en 1955 trabajó en Harvard. En 1962 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto con Crick. Dentro de sus obras está estas dos, la biología molecular del gen y la doble hélice, en donde sí menciona los aportes para llegar al descubrimiento de la estructura del ADN de Rosalind Franklin. También trabajó en el genoma humano de 1988 a 1992, pero dejó de trabajar en esto porque querían patentar los genes y él los consideraba un patrimonio de la humanidad. Francis Crick nació el 8 de junio de 1916 en Gran Bretaña y falleció el 29 de julio a los 88 años en Estados Unidos por cáncer de colon. Estudió física en Londres. Fue físico militar durante la Segunda Guerra Mundial, ahí mejoró las minas magnéticas y compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina con Watson en 1962. Ellos dos trabajaron en el laboratorio Cavendish de Cambridge y elucidaron pues, el modelo tridimensional y doble helérico para la estructura del ADN. Determinaron ciertas conclusiones y estas conclusiones son que el ADN es una doble hélice que gira hacia la derecha o es dextrógira, que es antiparalela, que las guaninas se emparejan con las citocinas, que las timinas se emparejan con las adeninas en el interior de la doble hélice y en el exterior se encuentran localizados los grupos fosfato y el azúcar. Entonces, ¿cuál fue el objetivo principal del modelo de Watson y Crick? Realmente ellos no tenían el fin de descubrir la estructura del ADN, sino que para ellos fue un medio para lograr explicaciones sobre el código genético y la transmisión de la información genética. Existe cierto debate, entonces, quién fue en realidad el descubridor de la estructura del ADN y quién se merecía el premio Nobel. Realmente, pues, estos cuatro personajes que vemos en la foto lograron con su trabajo elucidar la estructura del ADN. Fueron dos enfoques metodológicos de investigación distintos. El de Franklin fue la difracción de rayos X y el de Watson y Crick fue la construcción de modelos hipotéticos usando metal, alambre, carbón y armando, como les expliqué anteriormente, un rompecabezas. Las ventajas de la difracción de rayos X pues permitía representar las uniones complejas de los átomos de una molécula en 3 dimensiones a partir de un modelo matemático, es decir, medía los ángulos y las intensidades de los patrones de difracción e interpretaba las longitudes de enlace mediante la aplicación de un detallado análisis matemático.
Y las desventajas, que requerían un alto conocimiento en cristalografía, que realmente se tenían que preparar en eso, y que el ADN es una sustancia amorfa y difícil de magnetizar. Los modelos hipotéticos de Watson y Crick, las ventajas, hacer diferentes pruebas variando las posiciones de los átomos hasta que encajen entre sí, y las desventajas, que era un modelo hipotético, empírico y experimental, y que sí necesitaba los resultados experimentales obtenidos mediante la difracción de rayos X. Pues hasta la fecha, y gracias a ellos, conocemos que el ADN está formado por una doble hélice, tiene una estructura tridimensional, cada cadena está formada por nucleótidos. Estos nucleótidos están formados por un grupo fosfato, por una unión de azúcar y una base nitrogenada que se encuentra dispuesta hacia el interior. Los nucleótidos consisten en una base que contiene un azúcar de 5 carbonos y están unidos y también contienen un grupo fosfato. Las bases pueden ser las purinas y las pirimidinas, que los fosfatos normalmente están unidos a través de un hidroxilo C5 a un azúcar, ya sea ribosa o desoxirribosa. Que al unirse al grupo fosfato, los nucleótidos los cargan negativamente. La nomenclatura para los nucleósidos depende de la base, es decir, la base adenina, el nucleósido se llama adenosina, guanina, guanosina, citosina, citidina y timina, timidina. Los ácidos nucleicos son nucleótidos que están unidos mediante enlaces fosfodiéster entre los átomos de carbono 5' y 3' y tienen ciertas funciones. Dentro de las funciones son que se combinan juntos para formar coenzimas que cargan energía química a través de los enlaces fosfoanhídricos fácilmente hidrolizables. Conocemos que las bases nitrogenadas están unidas por medio de enlaces de hidrógeno. La adenina y timina están unidas a través de 2 enlaces de hidrógeno y la guanina y la citosina a través de 3 enlaces de hidrógeno, que existen en la estructura tridimensional, surcos mayores y menores, y que en cada giro del ADN se encuentran 10 nucleótidos, 10.4 pares de nucleótidos, que cada nucleótido en cada una de las cadenas de ADN están separados a una distancia de 0.34 nanómetros y están unidos mediante enlaces fosfodiéster. Y el objetivo de Watson y Crick fue responder a la pregunta que si la estructura del ADN proporciona un mecanismo para la herencia, y realmente sí es así, a través de una replicación semiconservativa de la doble hélice parenteral proporcionan como un molde para las hebras hijas, y esto es lo que da la variabilidad genética entre cada una de las especies. ¿Cómo aplicamos todo esto? Y es que pues sabemos que está formado cada cadena por 4 bases, ¿verdad? Y existen ciertos sitios que se denominan sitios CPG, que son regiones en el ADN en donde la citosina está emparejada con la guanina en la posición 5' a 3' mediante un enlace fosfodiéster. Generalmente tendrían que haber muchas frecuencias de dinucleótidos conociendo esto, pero realmente no es así. Existe en los genomas una frecuencia de dinucleótidos CpG de aproximadamente 20%, y esta desproporción sucede por la metilación del ADN en los vertebrados. Los CpGs en las regiones promotoras van a permanecer sin metilar en genes activos y permanecen metilados en los genes inactivos. Esta metilación de los promotores de las islas CpG va a evitar la unión a los factores de transcripción y promueve el silenciamiento de los genes. Y esta implicación es bastante importante en el cáncer. La hipermetilación da como resultado la represión de los genes, por lo tanto el silenciamiento de los genes, y esto puede promover al desarrollo de cáncer. Las islas CpG se definen como un contenido elevado de guanina más citosina y una sola pequeña supresión de CpG por desaminación. En el cáncer podemos ver que está hipermetilado. Esto promueve el silenciamiento de los genes al abolir la transcripción
y nos hace propensos a sufrir de cáncer. Esta es una tabla en donde ejemplifica los genes hipermetilados más relevantes en el cáncer humano representados hasta o reportados hasta el momento. Otra de las preguntas en el documento era que si Rosalind Franklin, además de ella, existieron otros investigadores cuyo trabajo no fue reconocido en el descubrimiento de la estructura del ADN. Y espero que haya quedado claro a través de mi clase, ¿verdad? Que sí existieron otros personajes que participaron en el descubrimiento del ADN. Dentro de estos Chargaff, con la comprensión de sus reglas, de que adenina es igual a timina y citosina es igual a guanina, y que estas se emparejan, y los trabajos de cristalografía de Franklin y de Wilkins. Otra de las preguntas del texto era que considera injusto que el premio Nobel no pueda otorgarse a alguien que ya haya fallecido. No sé si alguien quiere participar. Estas son las reglas para los premios Nobel, generalmente que no pueden otorgarse de forma póstuma. Y recordemos que fue en 1962 que se lo dieron a Watson y Crick, y Rosalind Franklin murió unos años antes, a los 37 años, por cáncer de ovario. ¿Alguno quiere participar? Pues no sé si realmente sea injusto o no, porque al final creo que el premio Nobel es más una meta personal quizá que tienen algunos pues, científicos. Y realmente no es como que ganar el premio Nobel sea, no sé, como que signifique que de verdad haya hecho algo bueno. Por ejemplo, Watson lo ganó y no podemos afirmar que sea un ejemplo de persona. Porque de hecho es una persona que a lo largo de su carrera ha hecho muchos comentarios racistas y pensaríamos que prácticamente es un machista. Entonces, pero creo que lo importante más que darle el reconocimiento con un premio Nobel a Rosalind Franklin, más que todo, es simplemente darle el reconocimiento de que tal vez no fue la persona que descubrió exactamente la estructura, pero que su trabajo sí fue muy importante para que se haya logrado dilucidar la estructura del ADN. Y al menos creo que en los últimos años sí se ha hecho bastante. De hecho, vi ahí como busqué su página de Wikipedia, pero parece que sí tiene bastantes reconocimientos que ha recibido. Hasta hay becas que llevan su nombre en Europa, hay ciertas facultades de medicina, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos que tienen su nombre. Entonces, creo que lo más importante es eso, simplemente darle el reconocimiento que en su momento, pues, lastimosamente no tuvo. Sí, gracias. Conclusiones: Watson y Crick fueron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 y nos introdujeron al conocimiento sobre el código genético y la transmisión de información genética. Hasta la fecha es motivo de debate quién debió recibir el crédito por el descubrimiento, pues porque la idea inicial fue robada. Y después de un largo camino, desde 1952, los primeros informes de los primeros informes del código genético, estudios genéticos y funcionales cuidadosos, se puede determinar que eventos como por ejemplo la hipermetilación en las islas CpG son verdaderamente relevantes para la tumorogénesis humana. Gracias. No sé si tienen algún aporte más. No sé si pudieron ver el video de Watson. Sí. Si quiere lo comparto. Póngalo ahí a 1.5 para que no nos tardemos. Pero lo bueno fue que no lo